En este video vamos a hablar sobre la compensación en un sistema eléctrico. En la anterior serie de videos de corriente alterna hablamos sobre la compensación, o mejor dicho, la corrección del factor de potencia en circuitos eléctricos. No está de más aplicar ese mismo conocimiento a un sistema eléctrico. Se opera de una manera un poco diferente por la forma del circuito, o mejor dicho, que estamos tratando de un sistema, estamos hablando de un sistema y no de un simple circuito de corriente alterna. Entonces, repasando de qué trata la compensación. La compensación de energía reactiva es el proceso para reducir o eliminar la demanda de energía reactiva presente en un sistema eléctrico, mediante la instalación de unos condensadores o capacitores, incrementando el ratio de la potencia activa útil respecto a la total. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si mejoramos o aumentamos el ratio de la potencia activa, vamos a aumentar el factor de potencia. Aquí tenemos un ejemplo para ilustrar lo dicho. Para el pequeño sistema en serie monofásico mostrado a continuación, operando en 60 Hz, tenemos dos barras y una carga. Aquí vemos cómo nos expresan la carga. Aquí tenemos la línea y simplemente tenemos este voltaje del generador. Debemos calcular lo siguiente: los ángulos de las tensiones. Tome la tensión BA como referencia. La potencia reactiva de la carga de potencia constante, el valor de la reactancia en serie de la línea, potencia aparente generada por la fuente, caída de tensión en la línea y el condensador C que debe colocarse en la barra A para llevar el factor de potencia en esa barra a 0.95 en atraso. Y en esta condición calcular la tensión que adquiere la fuente y las caídas de tensión en la línea. Compare con las caídas de tensión calculadas en la parte D. También debemos asumir que BA se mantiene en 11 kVRMS. En la parte A, la solución de esta parte se dará durante el desarrollo de la solución del problema. Pasemos ahora a la parte B. En la parte B debemos calcular la potencia reactiva de la carga de potencia constante. Entonces tenemos que BA, tenemos la referencia, aplicando la fórmula de potencia activa, tenemos BA por IL por el coseno, lo cual nos da 400 kilovatios. Despejando el coseno, tenemos este valor. Luego, IL se define de esta forma, donde podemos encontrar el diagrama fasorial, donde tenemos E, tenemos I, tenemos el ángulo que encontramos, tenemos IL y tenemos este pequeño triángulo formado que nos indica IXL. Donde finalmente, a partir de este ángulo, aplicando algún teorema del seno o del coseno, podemos encontrar el valor de QL, que serían 262.6 kVA. Luego, en la parte A, C y D, que es que nos piden los ángulos de las tensiones, el valor de reactancia de la línea, la potencia aparente generada por la fuente, del diagrama fasorial se obtienen las siguientes relaciones. Ya hemos hablado de los diagramas fasoriales, ya tenemos el diagrama, del cual es claro que EG menos BA es igual a IZ. Aquí tenemos IZ. Separando esta relación en sus partes real e imaginarias, tenemos lo siguiente. Tenemos BA y R coseno y XL seno de este ángulo, que efectivamente es el que conseguimos anteriormente. Luego, separando, sustituyendo,
y despejando la reactancia, encontramos la expresión de la reactancia. Luego, sustituyendo este valor en 3, podemos encontrar fácilmente el valor del ángulo. Luego, se obtuvo así una ecuación para alfa, y con ese valor de alfa se puede calcular XL, la reactancia, mediante la ecuación 4, lo cual origina este valor. Es altamente recomendable que la persona que esté viendo este video sustituya los valores y verifique lo dicho. Otro método de solución es utilizar el balance de potencia en el circuito. Entonces, tenemos que encontrar la potencia generada. Se consigue de esta forma, lo cual sería la potencia de la fuente, y podemos obtener este valor de este ángulo. Como Q se define de esta forma, considerando el valor de S y alfa, se obtiene la reactancia y la potencia generada. El cálculo de la caída de tensión en la línea simplemente sería IL por la reactancia, o mejor, perdón, por la impedancia. Despejando la tensión tenemos lo siguiente. El cálculo de C es G, y la diferencia del voltaje de la línea bajo compensación. Se desea elevar el factor de potencia a 0.95 en atraso. Esto implica tener una potencia desde el nodo hacia la carga. Entonces, tenemos P igual a 400 kilovatios, se asume constante, sustituimos en esta expresión, donde encontramos la potencia reactiva. Entonces, de una de las fórmulas que cuando hablamos de la corrección del factor de potencia, encontramos que de esta relación se podía despejar la capacitancia, siempre y cuando tengamos la potencia reactiva y saquemos el ángulo a partir de este factor de potencia, que es el que queremos obtener. Entonces, sustituyendo en esta fórmula, encontramos que C se define de esta forma, obteniendo un capacitor de 2.875 microfaradios. Bajo esta circunstancia de operación, encontramos el valor de IL, el valor de voltaje y el valor generado, que serían estos que tenemos aquí. Vamos a hablar un poco sobre la dirección del flujo de potencia. Esto se verá más a fondo o quedará más claro cuando hablemos de flujos de potencia. Por ahora podemos hacer una pequeña definición de la dirección del flujo de potencia. La dirección del flujo de P y Q, donde S es igual a V por I conjugado. Tenemos un circuito equivalente, tenemos los elementos del circuito. Entonces, si la potencia activa es mayor que 0, el circuito absorbe potencia real. Si es menor, el circuito suministra potencia real. Si es mayor, el circuito absorbe potencia reactiva, o sea, la corriente atrasa el voltaje. Y si Q es menor que 0, el circuito suministra potencia reactiva. Por lo tanto, I adelanta B. El peor de los casos, como ya lo hemos dicho, es que Q sea mayor que 0. La relación entre P y Q y el voltaje de barra B o el voltaje generado E con respecto a los signos de P y Q es importante cuando se considera el flujo de potencia de un sistema. El problema por resolver es el de la dirección del flujo. Esto es, si la potencia es generada o absorbida para valores específicos de voltaje y corriente. En general, se puede determinar la P y la Q absorbida o suministrada por un circuito de corriente alterna al considerar el circuito encerrado en una caja con la corriente I que entra y el voltaje V teniendo la polaridad mostrada en la tabla anterior, en esta tabla que tenemos aquí. Entonces, los valores numéricos de las partes reales e imaginarias de los productos S, V por I conjugado determinan la P y la Q absorbida o suministrada al circuito o red encerrada. Cuando la corriente I atrasa el voltaje por un ángulo θ
entre 0 y 90 grados se encuentra que P y Q, como lo define en la fórmula, son ambos positivos, lo que indica que están absorbiendo watts y bars por el circuito inductivo que está en el interior de la caja. Cuando I adelanta a B por un ángulo entre 0 y 90 grados, P es todavía positivo, pero tenemos que θ y Q son negativos, lo que indica que se están absorbiendo bars negativos o que bars positivos están suministrando por el circuito capacitivo que está en el interior de la caja. Entonces, con esto, con los valores de P y Q, podemos saber más o menos cuándo se están suministrando bars o cuándo se están consumiendo. Entonces, ¿para qué queremos saber todo esto? Pues aquí tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos los datos del sistema, tenemos las cargas, en este caso no nos las dan ya como impedancia, tenemos que modelarlas. Nos dicen el factor de potencia, tenemos un valor de voltaje y las potencias. Ojo, estas están en bars, estas están en kVA y estas están en P. Esto debemos tener cuidado con estos datos, interpretando estos datos para cuando estemos modelando o cuando estemos buscando la impedancia de cada carga. El generador, aquí lo tenemos como referencia, tenemos su impedancia interna y tenemos ya las líneas modeladas. No es como el caso anterior, que nos daban la resistencia, nos daban el valor de la inductancia y el valor de los kilómetros, cuántos kilómetros medía cada línea. Por eso, siempre como ingenieros, como estudiantes de ingeniería, debemos interpretar estos datos, ya que nos los pueden dar de diferentes maneras y debemos enfrentar todas esas maneras que están escritas estos datos, debemos saberlo. Entonces, tenemos las siguientes preguntas. Determine las tensiones en todas las barras del sistema. Halla los flujos de potencia entre las barras 1 y 2, 2 y 3 y halla las pérdidas en el sistema. Primero hay que modelar las cargas del sistema. Para eso hay que recordar que S es igual a P más Q y el factor de potencia es igual a P entre S. La carga 1, como la potencia está en voltio-amperio, se dio como dato la potencia S y el factor de potencia está en atraso. Se habla de una carga inductiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente atrasa el voltaje. Así que tanto su potencia como su impedancia tienen ángulos positivos. Y procedemos de esta forma. Tenemos que P es igual a S por el factor de potencia. Tenemos el valor de P, por lo cual con esta relación podemos encontrar el valor de S. Luego, obteniendo el valor de S, podemos encontrar el valor de la impedancia, que se define simplemente B cuadrado entre el valor conjugado de S, que aquí ya la hallamos, y encontramos el valor de la impedancia. Fíjense, con simple conocimiento de la definición de factor de potencia, la relación del triángulo de potencia, podemos encontrar el valor de S y modelar la carga. Para la carga 2, como la potencia está escrita en bar, se dio como dato la potencia Q y el factor de potencia está en atraso. Fíjense lo importante de este dato que nos dicen si está en atraso o si está en adelanto. O sea, si se habla de una carga inductiva donde la corriente atrasa el voltaje. Entonces, tenemos la potencia reactiva, de la cual podemos encontrar la potencia aparente, donde se define Q entre el seno del arco coseno del factor de potencia. Igual, tenemos lo siguiente, que es igual a 2 kVA. Sustituyendo la fórmula de factor de potencia, encontramos que la potencia activa es igual a 1.6 kilovatios. Luego, podemos encontrar el valor de la impedancia, que simplemente se define como el voltaje al cuadrado entre el conjugado de la potencia S. Para la carga 3, como la potencia está en vatios, se dio como dato
la potencia activa y el factor de potencia está en adelanto. Por lo tanto, aquí tenemos lo siguiente: de la fórmula del factor de potencia encontramos S, luego podemos encontrar Q, y luego al tener Q y P, pues tenemos el valor de S. Al conjugarlo y dividir el voltaje al cuadrado entre el valor de S, tenemos el siguiente valor de impedancia. Fíjense que nos ha costado, no costado, sino que ha tomado un poquito de tiempo nada más modelar la impedancia de las cargas. Así que este tipo de ejercicio, por más sencillo que parezcan, nos puede quitar mucho tiempo. Aquí prácticamente yo estoy dando una prepaduría de cómo resolver estos sistemas. Así que por muy sencillo que sea el circuito, implica una cantidad de tiempo simplemente para empezarlo, o mejor dicho, modelar las cargas. Entonces, ahora se procede a calcular la matriz de admitancia nodales. Ya en un ejemplo anterior ya hablamos cómo escribir esta matriz. Así que para ahorrar algo de tiempo y no extender demasiado el video, bastaría con decir que esta sería la matriz de admitancia nodales. Ya sabemos cómo se relaciona cada uno de los elementos de la matriz. Luego, simplemente el vector de corriente inyectada se escribe de esta forma, haciendo la operación matemática, invirtiendo la Y-bus y despejando el vector de voltaje, encontramos los voltajes en las barras. Aquí vemos lo interesante, como en la barra 2 el voltaje cae. A ver, sí, en este el voltaje aquí, en la segunda carga, donde está conectada la segunda carga, que es esta carga, por estos datos vemos que hay una mayor caída de voltaje. Entonces, buscamos los flujos de potencia SKJ, que van de K a J, que simplemente sería BK conjugado, o sea, BK menos BJ entre la impedancia entre K y J. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente este es el flujo de potencia entre la barra 1 y 2. Si queremos el de la barra 2 y 3, bastaría poner el valor aquí en la K y el valor de 3 aquí en la J. Sacamos la misma cuenta y obtenemos estos dos valores, tanto para 1, 2 y 2 y 3. Luego, la potencia perdida en el sistema se define como lo siguiente: las pérdidas son igual a lo generado menos lo consumido. Entonces, la potencia generada, como ya lo hemos hecho anteriormente, se define de esta forma. Encontramos que la potencia generada es igual a esto. Luego, escribimos de forma matricial las potencias en cada una de las cargas, o mejor dicho, las potencias aparentes en cada una de las cargas. Luego, tenemos que las consumidas son iguales a estas que tenemos aquí, se suman, tenemos 1.53, 1.1026, que es simplemente la parte activa, que es lo que consume, como ya lo sabemos. Se suman. Luego se restan en pérdida las generadas menos las consumidas. Queda este valor de 100.49.9026 vatios. Se puede buscar la potencia consumida en las dos líneas para sumarla y dará el mismo resultado. Entonces, tenemos otro ejercicio para hablar sobre la dirección, en el que tenemos el siguiente sistema y debemos conseguir por inspección, basándonos en el desacople de los flujos de P y Q, sabiendo que los voltajes en los nodos son los indicados. Aquí ya tenemos los nodos de una vez, los voltajes en cada nodo. Entonces vemos que no cambia mucho el módulo
y no cambian mucho los ángulos. Entonces se podría decir lo siguiente, que la potencia activa debe ir de la barra de mayor ángulo a menor ángulo y la potencia reactiva de mayor voltaje a menor voltaje. Recuerdo que esto es un aproximado que solo se cumple en sistemas donde la resistencia es mucho más pequeña que la reactancia en las líneas del sistema, lo que ocurre usualmente en alta y en ultra alta tensión. No es posible saber si este aproximado se cumple o no, ya que no se dan datos sobre las líneas. Por los niveles de tensión, se podría pensar que es posible, pero sin los datos se puede afirmar lo siguiente, que estos serían los flujos de P y los flujos de Q, donde dijimos que los P deberían ir de las barras de mayor ángulo a menor ángulo. O sea, aquí lo vemos. Tenemos que la barra 1 tiene un mayor ángulo que el de la barra 2. Así que, perdón, el de la barra 1 tiene un mayor ángulo que el de la barra 6. Aquí lo tenemos. Tenemos la barra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este tiene un mayor ángulo que este. Así que el flujo iría de la barra 1 a la 6, el flujo de P. Mientras que el flujo de Q iría en sentido opuesto, ya que el sentido de Q va de mayor voltaje a menor voltaje. Aquí lo tenemos. Tenemos este mayor voltaje y tenemos este menor voltaje. Así que se podría decir que este flujo iría en esta dirección, el de la barra 2. Y así sucesivamente. Invito al interesado en este ejercicio que para cada una de estas barras verifique lo propuesto en esta solución. Sin más nada que agregar, ya hemos hablado sobre la compensación, ya hemos hecho mención a esto en dos diferentes temas, en el tema de corriente alterna, en este tema, y la dirección de los flujos. Pero como lo dije anteriormente, este tema de los flujos de carga o flujos de potencia, la dirección, se verá detallado más adelante. Cuando estemos estudiando sistemas de potencia, se aplicarán diferentes métodos que nos darán más información respecto a esto. Aparte de la información de un poco imprecisa de si los ángulos, el flujo de P o Q va de mayor ángulo a menor ángulo o de mayor potencia activa a menor potencia activa. Sin más nada que agregar, me despido y los invito a continuar en el próximo video.